Bienvenidos una vez más a su programa Respuestas Evangélicas. El día de hoy analizaremos el tema ¿de dónde proviene la Biblia? En repetidas ocasiones he debatido este tema con muchísimos maestros católicos, lo he debatido con teólogos católicos, lo he debatido con laicos comprometidos y todos siempre lanzan el mismo argumento. La Biblia no cayó del cielo. Siempre que hablen con un católico acerca del origen de la Biblia, les va a decir que la Biblia no cayó del cielo. Cuando estas situaciones llegan a pasar, cuando yo me enfrento en un debate y me dan este argumento, yo les suelo decir, el papel, la cubierta y la tinta no cayeron del cielo, por supuesto. Pero cada palabra escrita en la Biblia sí viene del cielo, tiene un origen divino. Y de eso podemos estar 100% seguros. La palabra de Dios nos ilustra el origen de la escritura que nosotros ahora tenemos en nuestras manos. La Iglesia Católica le ha enseñado a sus apologetas que en sus debates deben de decir que si nosotros tenemos la Biblia es gracias a la Iglesia, que primero fue la Iglesia y después fue la Biblia. Y que sin iglesia nosotros no tendríamos Biblia. Nos dicen que nosotros amamos la leche, pero odiamos a la vaca que nos dio la leche, refiriéndose a que ellos son los autores intelectuales de la Biblia, o los autores de la Biblia. Pero ¿qué nos dice la Escritura al respecto? ¿Podremos encontrar en la Biblia una respuesta a esta interrogante de dónde proviene la Biblia? ¿La Biblia es católica? Acudamos a 2 de Pedro 3, del 15 al 16, y leeremos lo siguiente. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Tal vez no lo notaste, pero Pedro en esta porción de la escritura está citando las escrituras de Pablo y nos habla ya de todas las epístolas de Pablo. ¿Cómo es que Pedro, que no había viajado a todas las ciudades que Pablo visitó, ¿cómo es que Pedro tenía acceso a todas las epístolas? Recordemos que los cristianos del primer siglo ya contaban con expertos copistas, que eran llamados escribas, y que estaban acostumbrados a hacer copias fieles de las Sagradas Escrituras. Todo cristiano del primer siglo sabía que lo que Pablo, Pedro y todos los apóstoles escribían eran de inspiración divina, y por tanto era una palabra divina, respetada al igual que el Antiguo Testamento. Aquí Pedro cita a todas las epístolas de Pablo. Dice aquí, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Esta porción de la Biblia también nos enseña que las escrituras ya estaban al alcance incluso de los indoctos, incluso de los inconstantes. Las escrituras ya desde el primer siglo estaban al alcance de todos. No tuvimos que esperar a que la Iglesia Católica en el año 380 finalmente aceptasen las cartas de Pablo como inspiradas. No, Pedro desde el primer siglo ya nos hablaba de que estas cartas estaban al alcance de los indoctos e inconstantes. En otras versiones dice, e incrédulos, aún los incrédulos tenían alcance de estas escrituras. Y también nos dice al último, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Aquí al referirse a las otras escrituras se están refiriendo al Antiguo Testamento, pero nos están poniendo a las cartas de Pablo a la altura de las otras escrituras del Antiguo Testamento. Este versículo de 2 de Pedro 3, 15 a 16 nos enseña que ya todas las epístolas estaban al alcance de los indoctos, de los inconstantes,
y que ya eran consideradas a la par de las otras escrituras. Nosotros podemos ver que ya desde el primer siglo los apóstoles se habían encargado de que las enseñanzas fueran redactadas por escrito y que estos escritos llegaran a cada comunidad cristiana para evangelizar. Primera de Corintios 4:6 en la Biblia de Jerusalén nos dice que no debemos de propasarnos de lo que está escrito. Pablo lo está poniendo por escrito. Las escrituras de Pablo ya eran consideradas sagradas escrituras. Que la Iglesia Católica en el año 380 las aceptó como inspiradas, muy bien por ellos. Pero de que las cartas de los apóstoles desde el primer siglo ya estaban al alcance de todos, incluso de los indoctos inconstantes, y que eran consideradas a la par de las otras escrituras, es un hecho irrefutable. No le debemos a la Iglesia Católica la escritura. Dios quiso que su palabra llegara hasta lo último de la tierra. Y es a Él y a la iglesia del primer siglo y a los apóstoles inspirados a los que les debemos las sagradas escrituras, no a la Iglesia Católica. Ellos dicen que nosotros tomamos su canon. Eso es una mentira, porque nosotros tenemos nuestro propio canon de las sagradas escrituras donde no incluimos libros apócrifos. Espero que este corto estudio haya servido para algunas dudas que ustedes llegarán a tener. Espero sus comentarios. Y si son comentarios que enriquezcan este estudio, por supuesto que editaré este video y volveré a subirlo ya con los comentarios y las aclaraciones que ustedes hayan hecho. Un placer, como siempre, compartir con ustedes un momento de estudio de la palabra de Dios. Dios les bendiga.